Buenas noches, soy Carlos Elizondo. Bienvenidos a Primer Círculo. Y hoy vamos a hablar de la relación entre Trump y su entorno político. No vamos a hablar ni del Telecán ni de la reforma fiscal, que son dos eventos muy importantes para México y donde centramos muchas veces nuestro análisis respecto a Estados Unidos. Pero hoy queremos discutir más cuáles son las condiciones políticas que harán posible o no que se salga del Telecán Trump, que pueda sacar su reforma fiscal, y por ello nos vamos a centrar en los problemas y retos políticos que está teniendo Trump, en particular respecto, ustedes seguramente saben, hay un fiscal especial que está investigando la presunta colaboración de miembros de la campaña de Trump y el gobierno ruso y que pudo haber tenido una influencia importante en la elección, así como algunos temas recientes que creemos pueden tener un impacto en la capacidad de Trump de sostenerse en el poder y gobernar y de hacer los temas de su política económica que ha venido prometiendo desde hace ya casi un año. Entonces, para eso tenemos hoy de invitado a Carlos Bravo, que es profesor del CIDE. Carlos, bienvenido. Hola, tocayo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, ¿por qué no empezamos con lo que es más difícil de entender probablemente en México? Hace poco, pues, había un fiscal incómodo, el fiscal incómodo que se llamaba Nieto, ya se fue. Algún día lo reemplazarán presuntamente con otro cómodo. Bueno, eso se volvió incómodo, fue cómodo y ya se acabó el problema. Trump corrió al director del FBI por que no lo estaba ayudando en la investigación de un ex consejero de Seguridad Nacional que tenían, y el Departamento de Justicia, que depende del Ejecutivo, el subprocurador, porque el procurador no podía decir nada porque estaba recusado por haber participado en cosas con la campaña rusa, le nombró a un fiscal especial que está escarbando por todos lados. A un fiscal incómodo, ¿no? Un fiscal muy incómodo. Sí. Cuéntanos un poco de qué ha pasado con ese fiscal, qué poderes tiene, qué tanto está estorbando la capacidad de Trump de gobernar, Carlos. Bueno, el fiscal especial Robert Mueller, él fue de hecho el jefe del FBI durante un pedazo de la administración de George Bush y otro pedazo de la administración de Barack Obama. El nombramiento que hizo el subprocurador de este fiscal obedece a trataba de dotarlo de credibilidad. Porque después de que Trump había despedido al director del FBI, James Comey, como dices, por no garantizarle lealtad y no hacer caso de las sugerencias que le estaba haciendo Donald Trump respecto a la investigación rusa, pues se hizo un escándalo. El procurador Jeff Sessions estaba recusado, como dices, porque él también forma parte, digamos, de los que están siendo investigados. Entonces, digamos, en una cuestión de conflicto, él dice, yo no me meto al tema ruso, el subprocurador nombra a Mueller. Mueller empieza a investigar, él tiene el mandato de investigar la interferencia rusa en la elección presidencial estadounidense de 2016. Y Mueller se tarda mucho tiempo, se tarda 6, 8 meses en empezar, digamos, a dar color sobre qué está investigando. Y los primeros cargos que finca hace 10 días más o menos son a Paul Manafort, que fue el segundo coordinador de campaña de Trump. Es interesante que sea Manafort, en primer lugar, porque es alguien que está muy arriba, digamos, de la cadena alimenticia en la órbita del trumpismo. No es un funcionario ahí de medio pelo, fue un coordinador de campaña. Puede ser Trump, sí, pero lo están investigando por sus problemas antes de que llegara conmigo. Pero esa es la segunda cosa interesante, que el primer movimiento que hace Mueller sea fincar cargos por cuestiones que ocurrieron antes de la campaña. El mensaje que está mandando Mueller es, yo estoy, digamos, partiendo de una visión mucho más orgánica. Estoy entendiendo todo. Exacto, todo lo que tenga que ver con Rusia haya ocurrido en la campaña o haya ocurrido 10 años antes, yo lo puedo investigar. Si yo finalmente puedo trazar un hilo de continuidad, no tengo por qué circunscribirme a un periodo de tiempo específico. Eso es dinamita para Trump. Por supuesto, y no solo para Trump, para todo su entorno. Entonces, bueno, a Manafort se le están imputando cargos, por ejemplo, como lavado de dinero, fraude fiscal, conspiración contra Estados Unidos. De negocios que hizo de consultor en Ucrania y en otros países de Europa del Este. Exactamente. O sea, Manafort fue consultor en particular de un presidente de Ucrania que era, vamos a decir, como un agente o una marioneta de Putin, ¿no? Hizo mucho dinero ahí, no lo declaró en Estados Unidos,
hay indicios de que realizó labores de cabildeo en Estados Unidos a favor de los intereses de Ucrania sin declararlo. Ese es el punto. Se puede hacer, pero se tiene que declarar. Y no lo declaró. Exactamente. Entonces, bueno, este es el primer movimiento que hace Mueller. Perdón, sí, que hace Mueller. Ahora, esto es apenas el principio de lo que va a ser una muy larga partida. Este tipo de fiscalía especial está diseñada para poder fincar cargos de un modo que le permita, como se dice, voltear a los sospechosos. Ahora Manafort tiene una enorme presión de decirle a Mueller, mira, bájame los cargos, vamos a negociar y yo te suelto la sopa. No te cuento lo que Exacto, sea. para eso está diseñado esto. Y de hecho hay otro señor que ya confesó que sí es culpable, Sí. que fue un asesor para asuntos George internacionales. Papadopoulos. Un Ajá. asesor de asuntos internacionales, no muy senior, pero tampoco tan trivial como Trump lo quiso poner, Ajá. y que no sabemos, lleva meses ya bajo el Cantando. control del Ajá. FBI, no sabemos si andaba cableado por aquí por allá Sí. buscando confesiones de otros. Es decir, lo que vemos en las películas y en las series de televisión Sí. es lo que está haciendo Robert Mueller. Ahora, esto nos puede llevar todo el programa. ¿Cuáles son el caso? Ajá. ¿Cuáles son las implicaciones para Trump de esto? O sea, uno, ¿realmente entra en una zona de peligro? ¿Puede acabar un proceso judicial que lo lleve a un impeachment por parte del Congreso de Estados Unidos? ¿O lo van a correr a este señor Mueller porque pues, está muy incómodo y finalmente el presidente tiene la atribución de correrlo? No es un órgano autónomo. El presidente de los Estados Unidos lo puede correr. Bueno, técnicamente, el presidente de Estados Unidos no puede correr a Mueller por ser un fiscal especial. Puede correr al subprocurador que lo nombró y nombrar a alguien que lo corra, ¿no? Tiene razón. Es un tecnicismo, No menor, pero hay que hacerlo. No puede hacerlo directamente. Con Nixon durante Watergate, Nixon quiso correr a quien lo estaba investigando, pero la persona que estaba en medio dijo, pues yo no lo corro. Pues entonces te corro a ti. Y tuvo que correr a varias personas hasta encontrar a quien estaba dispuesto a correr, a quien él hubiera querido correr Y directamente. fue el desgaste tal que fue lo que precipitó su Claro, caída. esto genera un escándalo político muy grande. Entonces, Pero Trump ¿por qué puede ahí hacerlo. ¿por qué ahí no todo el mundo cierra filas con el presidente como se hace en México? En cuanto aquí hay una amenaza de un procurador incómodo, el partido en su conjunto se cerró filas con el presidente Trump, con el presidente Peña. Aquí, Sí. ¿por qué no? Yo ¿Por qué los republicanos no despiden a todo el señor y se acabó el problema? Yo creo que hay un tema, para los republicanos hay cosas en las que Trump es muy importante y muy cómodo. Hay temas, lo mencionabas al principio, por ejemplo, la reforma fiscal o el nombramiento de un juez de la Suprema Corte, para los cuales Trump está siendo muy útil para los republicanos. Para los intereses conservadores republicanos. Exacto. Por otro lado, las bases del Partido Republicano, hay un sector importante que son más trumpistas que Trump. Y los republicanos pues tienen un poco que administrar esas bases que son, digamos, los votos que los mantienen o los quitan del poder. Entonces, hay una cuestión en la cual los republicanos no están yéndose contra Trump, pero tampoco están alineándose con él. Lo que están haciendo, digamos, dicho en estricto vernacular mexicano, es exprimiéndole lo más que pueden. Y por ejemplo, la matanza que hubo ayer en Texas, ¿cómo juega esto en toda esta ecuación? Digamos, uno de los temas que más le importan a los republicanos es el que no haya control a la venta de armas. Trump hasta ahora les ha sido muy funcional. Cuando hay un atentado terrorista en Nueva York, reacciona rapidísimo, quiere cambiar las leyes, pero en cuanto viene un atentado como el de Las Vegas, el fin de semana, bueno, ayer, el de Texas, pues ahí quédense quietos, no cambien nada, Sí. hay que investigar, hay que pensar, no nos adelantemos. ¿Cómo juega esto en la dinámica republicana? Ahí, digamos, dentro del Partido Republicano es muy diferente cuando el atentado lo comete un extranjero o una persona de origen extranjero a cuando lo comete un ciudadano estadounidense, sobre todo si es blanco. Cuando lo comete un extranjero, como dices, Trump propone apretar los controles migratorios. ¿Cuando lo hace un negro? Casi no lo hacen negros. Es interesante, ¿verdad? Sí, casi no. Suelen ser hombres blancos. Exacto. Cuando son hombres blancos, en lugar de activar, digamos, la retórica nativista o xenofóbica, se activa la retórica de los pensamientos y las oraciones, ¿no? O sea, hay un elefante en la habitación que es el control de las armas, que en el caso de los atentados que cometen ciudadanos estadounidenses blancos, no se toca. Eso es muy útil para los republicanos y en eso Trump está actuando Cumpliendo como un con su presidente papel. perfectamente Nos republicano. quedan 3 minutos, Carlos. Implicaciones para un país como México, que está negociando un Telecán, un gobierno que está queriendo hacer una reforma fiscal en Estados Unidos que puede tener impacto en México. Esto hace un Trump
más berrinchudo, que puede dar la patada en la mesa y se sale del Telecán, o al contrario, es un Trump más débil, que no puede pelearse con los republicanos que de alguna forma le dan cobijo todavía respecto a Mueller. ¿Qué implicaciones tiene para la estabilidad del gobierno de Trump y la relación con Estados Unidos? El tema de Mueller, desde luego, le genera mucha presión a Trump. Y Trump suele ser un tipo de líder que trata de encontrar salidas para escapar de las esquinas en las que se siente acorralado. Una de esas salidas puede ser México, puede ser el muro, puede ser el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Trump podría tratar de anotarse un triunfo en medio de toda esta presión, diciendo, pues nos salimos del Tratado de Libre Comercio. El tema es que ese triunfo con quien sería su base electoral no necesariamente constituye un triunfo con los republicanos que están en el Congreso. Y esto es importante porque la investigación de Mueller, al final, sí es exitosa y tiene clara evidencia de que Trump se coludió con los rusos o obstruyó la justicia. Mueller le va a entregar al Congreso un reporte diciendo, aquí hay evidencia de delitos susceptibles de generar un juicio político contra Trump. Y ahí los republicanos pueden decir, bueno, me convieron, ya le saqué todo lo que le podía sacar a Trump o no. O al contrario, me está costando porque, de aquí me voy, por aquí me voy. Está erosionando un tratado. Que precisaría acotaría una cosa. Hay una parte de la base política de Trump que está enojado con el Telecán y que siente que perdió con el Telecán. Ni siquiera es tan evidente que perdió con el Telecán y no está claro qué ganan saliéndose Trump o si fuera el caso, Estados Unidos del Telecán. Pero hay una base que votó por él que sería afectado por un movimiento como este. Sí. En Texas, en los estados donde producen muchos granos, en todos estos estados que se han beneficiado, muchos de los estados que han beneficiado con el comercio con México son republicanos y están muchas veces en las ciudades donde tiene el voto duro el partido republicano. Sí. Entonces es donde la ecuación se vuelve más complicada. Exacto. O sea, no es tan fácil decir si A, B, si esto gana o pierde. O sea, no depende del rejuego con los republicanos. Pero tu intuición, ¿no? Hoy, en este contexto político, nos queda un minuto. Dos, sin que me lo expliques tu intuición. ¿Se va a salir Trump del Telecán? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero no va a haber una renegociación, nos vamos a quedar estancados ahí en el pantano. Sí, o sea, que haya un punto en el que las renegociaciones se atoren, pero ambos países ya estén tan metidos en la dinámica de sus respectivas elecciones que digan, bueno, mira, vamos a dejarlo por la paz y luego nos vemos. Segundo, van a poder sacar su reducción de impuestos, que es la razón última por la cual los republicanos salivan y le perdonan todo, que es que los intereses tradicionales republicanos serían grandes beneficiados de esta reforma, y con eso nos despedimos. Yo creo que tampoco. O sea, va a estar un presidente paralizado. Sí, señor, afortunadamente. Para todos, para los pobres y para los mexicanos. Exacto. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias, sí, Carlos. Y gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Primer Círculo. Nos vemos el lunes entrante. Buenas noches.